de que todos tenemos que hacer lo que de alguna manera estamos obligados como funcionarios o como ciudadanos. De ahí viene el concepto justamente de impunidad cero frente al concepto de tolerancia cero, que tiene que ver con esto que decíamos antes, de meter más bala, ¿no? La teoría de las ventanas rotas, que nace en Nueva York con Giuliani. Pero para reforzar un poco desde la experiencia que uno ha desarrollado desde el Ministerio de Planificación, y teniendo en cuenta que uno de los puntos que planteó acá Navarro tiene que ver justamente con la inclusión social. Cuando estamos hablando de inclusión social, estamos hablando de un país para todos. Y cuando hablamos de un país para todos, tenemos que hablar de cloaca, tenemos que hablar de agua, tenemos que hablar de escuelas, tenemos que hablar de hospitales, tenemos que hablar de caminos, tenemos que hablar de todas aquellas cosas que tienen que ver con la defensa del trabajo y con la defensa de la producción. Pero hay urgencias también. Y hay algo que justamente este gobierno está haciendo, es todo esto. Entonces, la experiencia del Ministerio de Planificación es que cuando nosotros entramos a trabajar en aquellas localidades, ya sea con intendentes o con gobernadores, en materia de aplicación de políticas, en materia de desarrollo de infraestructura necesaria para mejorar la calidad de vida, es ahí donde justamente vemos que baja en forma muy estrepitosa todas las formas de delito. ¿Pero qué hacemos mientras tanto? No, bueno, mientras tanto está planteado en que, digamos, todo lo que se hace en materia de seguridad, creo que tenemos que recorrer un camino totalmente distinto, por ejemplo, que el que ha hecho Macri en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Bueno, por mencionar algo. Yo creo que el mientras tanto es lo fundamental, porque todos sabemos que a menor, digamos, que a una comunidad más consistente socialmente, con más posibilidades, existe menos posibilidades de delito, ¿no? Sin embargo, en el mundo hay violencia con independencia en muchos casos de la situación social. Entonces, la situación de seguridad hay que analizarla también técnicamente. Entonces, a mí me parece que las cosas que hay que plantearse en las policías, en la relación de información, en la situación de los servicios penitenciarios, en la situación de las políticas postpenitenciarias. Por ejemplo, nosotros estamos viendo que las políticas penitenciarias y postpenitenciarias no están dando ningún resultado. La mayoría de aquellos que están cometiendo asesinatos están saliendo antes de tiempo de sus condenas y salen con la violencia de salir y al otro día matar. Entonces, ese es un tema fundamental, la revisión del sistema penitenciario y la revisión de las leyes que generan, digamos, adelantamiento de la salida de las personas cuando no están preparadas para volver a la sociedad, porque al salir matan, son dos temas fundamentales que hay que hacerlos ya. Ese es un tema de sumo interés, teniendo en cuenta que no hay que ser un genio para ir a un juzgado y darse cuenta que no dan abasto, que se tarda mucho, que hay muchas personas que están en las cárceles sin condena, que terminan recuperando la libertad, a veces estando más tiempo del que deben estar presos y a veces menos tiempo, y que cuando salen de una cárcel argentina, evidentemente la situación nos ha mostrado que son doblemente violentos que cuando entraron. Ahora en Buenos Aires, en la ciudad particularmente, se da una situación especial, que es la creación de la Policía Metropolitana, que fue tema también en el principio de nuestro programa. Suma, resta... Bueno, a eso me refería cuando me parece que había que recorrer un camino totalmente distinto al que hizo Macri acá en la Ciudad de Buenos Aires. Porque, por ejemplo, yo particularmente creo que ha sido muy mala la decisión de crear la Policía Metropolitana, pero creo que hoy sería una muy mala política desarmarla. Lo que sí yo creo que hay que apuntar es a la coordinación entre lo que es la Policía Metropolitana, la Policía Federal y la Policía de la provincia, porque es imposible, si ese nivel de coordinación, poder combatir al delito. Y te doy un dato, digamos, un policía metropolitano agarra a un chorro infraganti en la calle y no tiene a una comisaría donde llevarlo, lo tiene que llevar a la comisaría de la Federal. Entonces, ¿qué es la primera conclusión? Cuando se crea la Policía Metropolitana, se crea como un hecho escenográfico, como un hecho, yo diría, casi estético, ¿no? Se cuidó mucho el patrullero, se cuidó mucho las motos, se cuidó mucho los trajes que tienen los policías, pero en realidad, cuando uno analiza el tema de seguridad, no es un hecho estético, no es escenográfico. Digamos, el hecho concreto es que uno tiene que saber, digamos, en el momento que está aprendiendo a un delincuente, digamos, cómo es el proceso posterior. Y esto es imposible que la Metropolitana lo haga si no tiene una fuerte coordinación con la Policía Federal y con la Policía de la provincia. Hay cambios que hacer en la Federal que no se están haciendo. Hay cambios estructurales, cambios de fondo, cambios éticos en la Policía Federal que no se están haciendo. Entonces podemos hablar que la Policía Metropolitana tiene problemas. Ahora,
que la Policía Federal tiene problemas estructurales de un grado de seriedad enormes y que se habían planteado al principio del gobierno de Kirchner. El primer ministro de Justicia del gobierno de Kirchner, Gustavo Vélez, planteó un plan donde uno de los principales temas era una auditoría externa de la conducta de los policías. A ver, no se hizo nada de eso. La primera medida que toma el gobierno de Kirchner es prácticamente descabezar a la Policía Federal. No, pero no es un problema de descabezar. No, bueno, a ver, es un problema de control. A ver, los hombres en las instituciones, digamos, sobre todo en Latinoamérica, en los países emergentes, no están desvinculados. Las instituciones no están desvinculadas de los hombres. En los últimos años, ¿cuántas veces? La bonaerense. 4 por lo menos en los No, pero no es descabezamiento. Por lo menos. También ha habido distintas conformaciones, distintas arquitecturas. Yo creo que los descabezamientos son una manera de no meterse en el problema en serio. El problema de la corrupción policial, de verdad, es un problema que hasta ahora, A mí me parece que nosotros tenemos la obligación, oficialismo y oposición, empezar a buscar algunos puntos en común. Porque si no, cada uno expone legítimamente su idea, su propuesta. Vamos a volver dentro de 4 meses y vamos a seguir diciendo más o menos lo mismo, porque es un fenómeno que excede la realidad nacional. Sin dudas. Más allá que yo, cuando muestro este gráfico, no lo hago simplemente como un dato para polemizar porque sí, porque la década del 90 se caracteriza porque no hubo Estado. Pero Fernando, comparado con el año anterior, pero me dejás, tu gráfico. Yo te pediría que vos me dejes hablar y después te escucho. La década del 90, toda hasta el 2002, te acerco para que la mires más de cerca. Lo veo, está buena vista. Se caracteriza por índices muy altos. ¿Por qué? Porque no había Estado y no había trabajo, se había destruido una nación de equidad. Hoy la estamos reconstruyendo. Pero también, yendo ya a lo específicamente a la cuestión seguridad, voy a la provincia de Buenos Aires, yo me parece que tenemos que tener la audacia, no podemos seguir con una policía de más de 50.000 personas con una conducción centralizada. Creo que hay que pensar en un proceso gradual, no solamente municipalizarlas como se intentó en el interior, sino en toda la provincia de Buenos Aires, y que los intendentes tengan un rol mucho más activo, con un control de la sociedad mucho más cercano y mucho más estrecho. Y también tenemos que avanzar en la policía judicial, y sí coincido con Patricia, que todavía no hemos hecho todo lo necesario para buscar más recursos y más Estado, para sacar a los chicos de la esquina, en los barrios más humildes, los barrios más críticos, para que no caigan ni en la ilegalidad ni en el paco. Pero eso tenemos que hacerlo entre todos, porque si no, el que nos ve, las familiares de la víctima, nos ven polemizar, podemos hablar mejor o peor, pero tenemos que ser parte de la solución del problema. Y hay una diferencia que hay, y termino, es que nosotros, con aciertos y errores, estamos resolviendo cuestiones. Y a veces pareciera, no lo digo por los diputados que están presentes en la oposición, porque realmente se caracterizan por tener propuestas, pero a veces es fácil hablar con el dolor de la víctima, con cosas genéricas, y acá tenemos que comprometernos todos, porque lo que está en juego es la vida de las personas, no es un tema meramente político en términos de partido, sino de Estado. Pero no se puede olvidar uno tampoco, ahora contesta Milman, del dolor de la víctima, ¿no? Por supuesto, uno no tiene que hacer política con las víctimas, pero sí tiene que hacer política de seguridad, porque si la política no está para resolver estos problemas, ¿para qué estamos? Ahora bien, yo disiento con un planteo generalizado, digamos, ¿no? Que es hasta filosófico. Por supuesto, donde hay menos desigualdad social, donde hay menos pobreza, hay menos condiciones para que germine la desigualdad. Ahora, justificar que hay inseguridad en esa situación es la mejor excusa. Porque en definitiva, yo lo que creo que detrás de la inseguridad, más que pobres, hay mucho dinero. Hay gente que maneja millones de pesos, millones de dólares, y eso es lo que me parece que hay que combatir. Digamos, detrás de los desarmaderos, digamos, cualquiera puede ver lugares donde se venden un paragolpe a mitad de precio de lo que se vende en otro, digamos. Y eso, ¿quién lo trabaja? Detrás del narcotráfico, digamos, el gobernador de nuestra provincia se saca una foto con cada miligramo de estupefacientes que recolecta. Y por supuesto, bienvenido sea. Ahora, recolecta mucho más porque circula mucho más. Y ese es un negocio millonario. Inclusive los jefes de esos carteles no están en la Argentina, están afuera muchas veces. Digamos, hay que atacar el gran negocio que hay detrás del delito. Hay mucha plata y los pobres son en realidad víctimas. Entonces pensar, vamos a resolver primero la cuestión social, que es fundamental, importantísimo, para después ocuparnos de la inseguridad, me parece un error conceptual fenomenal. Y entonces yo creo que hay que atacar, hay mucho para hacer. Hoy tenemos 5 o 6 casos de muertes, digamos, por lo tanto decir que no hay inseguridad, que ha bajado la inseguridad. El mismo gráfico el diputado Navarro si me muestra el año 2008 contra el 2007 y la curva va ascendiendo. Ha habido
que termina en el 2008, porque es la única estadística que tenía, ha habido más inseguridad en el 2008 y en el 2007. La provincia de Buenos Aires, que es la provincia también del diputado Navarro, es diputado provincial, digamos, el delito está muy por encima de estos números. Está casi 7 puntos y pico los homicidios dolosos. La Organización Mundial de la Salud